En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum alista enviar al Poder Legislativo una reforma electoral. Si le quieren meter mano a todas estas leyes que rigen la organización y la celebración de los comicios, la presidenta Sheinbaum quiere quitar la representación proporcional, es decir, quiere quitar 200 diputados y 32 senadores plurinominales. También no ha descartado, todavía no se descarta que los consejeros del INE se elijan por voto popular, y entonces pues se cocina un problemón, porque inclusive Morena con esta reforma traicionaría algunos de los postulados de los partidos que han antecedido a este partido político. Y está por acá Fer Doval. Fer Doval fue el diputado federal, el que estuvo con esa reforma electoral que hizo que el presidente López Obrador llegara al poder en el 2018 y quien también ahora es secretario de estudios en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Irving? Qué gusto verte. No, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación. Pues una nueva reforma, lo que está cocinando el gobierno federal. ¿Cómo estás viendo este asunto? Porque tú estuviste cuando se hizo la última reforma más importante con la que llega la izquierda al poder y le están matando puntos medulares, Fer. Así es, varias cosas, Irving. Primero, esa reforma a la que haces alusión, año 2013-2014, fue una reforma promovida por los que entonces estábamos en la oposición, en este caso el PAN y el PRD, que hay que recordar que la gran mayoría de los que están en el PRD hoy están en Morena. Es decir, fue una reforma que lo que buscaba era generar condiciones más equitativas para el acceso al poder. Básicamente, entre otras muchas cosas, aquella reforma del año 2014 buscaba, por un lado, garantizar que en todos los estados las elecciones se organizaran de igual manera. Es decir, que los derechos políticos de los ciudadanos de todo el país estuvieran igualmente garantizados. ¿Por qué? Porque había varios estados en donde sus órganos electorales estaban cooptados por el gobierno. Por eso uno de los ejes de esa reforma electoral fue que el INE asumiera facultades a nivel local, ¿no? Precisamente para que no pasara eso. Segundo, otro tema muy importante de esa reforma era la representación proporcional en los estados. Había muchos estados donde no había una correcta proporcionalidad respecto al voto de los ciudadanos y los asientos legislativos. Eso también se corrigió en esa reforma. Hoy vemos con enorme preocupación que Morena, primero, promueve una reforma desde el poder, desde el gobierno, no se promueve desde la oposición. Eso nunca había pasado, que desde el gobierno el partido gobernante quiera sacar una reforma electoral. Segundo, la pretende hacer sin consenso con la oposición, una reforma electoral que es la que rige cómo se accede al poder, necesariamente requiere un consenso muy amplio entre todos los partidos. Morena lo quiere hacer sin consenso. Y por último, además, quieren desconocer muchos de los avances que la propia izquierda ha defendido a lo largo de los años, y concretamente en esa reforma electoral del 2014, que, como bien mencionabas, fue la reforma que finalmente permitió que, gracias al voto ciudadano, pudiera llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Así que hay una enorme preocupación porque esta reforma electoral puede ser el tiro de gracia para la democracia mexicana. Claro, a ver, vámonos por partes. En esa reforma del 2014 ustedes dejaron algo que se llama los organismos públicos electorales locales, que en los medios de comunicación desafortunadamente les decimos todavía los institutos locales. ¿Por qué dejaron ustedes en esa reforma, en la de 2014, los institutos locales? Ahora la propuesta de el partido en el poder o del propio Poder Ejecutivo es eliminarlos. ¿Por qué los dejaron ustedes y por qué no se deben de eliminar? Bueno, lo que se buscaba en ese momento era un equilibrio entre dos bienes a proteger. Por un lado, que hubiera una igual calidad en la organización de las elecciones en todo el país, y en ese sentido la experiencia acumulada que entonces tenía el IFE, que ahora es el INE, pues podía servir para ello. Pero segundo, también se buscaba salvaguardar la autonomía, el federalismo, la soberanía de cada estado, ¿no? El pacto federal. Y por eso el equilibrio que se encontró fue esta transformación de los institutos electorales de cada estado en los OPLES, los organismos públicos en materia electoral, para que de esa manera algunas facultades las mantuvieran ellos, pero a otras facultades las mantuviera la autoridad electoral nacional. Yo creo que fue un buen equilibrio. Yo creo que después de 10 años de esa reforma, las cosas han funcionado razonablemente bien. Habrá cosas sin duda que corregir, pero sin
sin duda lo que busca Morena con su iniciativa es centralizar completamente el control de las elecciones en un órgano electoral ya completamente cooptado por ellos. Entonces eso es regresar 50, 60 años en el tiempo, es regresar a los tiempos de las hegemonías políticas, donde el gobierno era juez y parte. Eso es lo que está buscando Morena, por eso es tan peligrosa esta reforma electoral. Es una reforma que lo que busca es acabar con la pluralidad del país, es desconocer a la oposición y es volver a los tiempos en los cuales había un partido de Estado. Eso es lo que se busca con esta reforma, por eso es tan peligrosa para la democracia. Claro, ahora déjame ir, hay que decir, esto todavía se está cocinando en Palacio Nacional, pero la verdad es que en Palacio Nacional ni escuchan, pero a ver, ellos también quieren quitar la representación proporcional. A ver, Fer, hay 500 diputados en la Cámara, en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 200 son por la vía de representación proporcional. Esto se hace con las listas que conforman los partidos políticos. Ahora, Morena quiere quitar la representación proporcional y hacer, ellos dicen que un ejercicio de primera minoría, es decir, que el segundo más votado llegue, y todas estas locuras no lo han terminado de analizar bien o de escribir bien, habrá que esperar el documento, pero de entrada me preocupa un poco la eliminación de la representación proporcional, Fer, porque el tener representación proporcional viene de los partidos de izquierda, y me refiero desde los que estaban antes del PRD. Sí. O sea, el abuelito de Morena, para que se vayan entendiendo así. Los abuelos de Morena, porque el papá de Morena puede ser el PRI y el PRD, o dejémoslo en PRD para no caer en Honduras, pero los abuelitos de Morena pedían una representación proporcional. ¿Estoy en lo cierto o no? Tú corrígeme, a ver. Estás en lo cierto. Dime la neta. Mira, en la reforma electoral de 1977 se introdujo por primera vez la representación proporcional como la conocemos actualmente. En 1977. 1977. Hubo una gran reforma electoral, y una de las cosas más sobresalientes de esa reforma fue la introducción de esta lista plurinominal. ¿Qué era lo que buscaba esta lista o esta representación proporcional? Que las preferencias de los ciudadanos expresadas en las urnas se correspondieran de la mejor manera en los asientos legislativos. Es decir, si un partido había tenido, por poner un ejemplo, el 25% de los votos, que idealmente su representación legislativa fuera también en torno al 25% de los votos. Esto quiere decir que ese régimen iba a ser mucho más representativo y por lo tanto mucho más democrático. Esta demanda en efecto fue una demanda histórica de la izquierda, que fue la que principalmente se benefició de esa reforma de 1977. ¿Por qué? Porque por primera vez entró al Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Diputados, el entonces Partido Comunista Mexicano, que luego se transformó en varios partidos, el PSUM, el Partido Mexicano Socialista, el PRD, y ahora es Morena. Pero en efecto hay una continuidad histórica que hoy Morena es, digamos, el destinatario de esos primeros esfuerzos, ¿no? Hubo otro ejemplo también cuando se introdujo la representación proporcional en el Senado de la República. El Senado de la República se escogía primero con 2 senadores de cada estado, luego por 3, el tercero era de primera minoría, pero no tenía representación proporcional. En 1996 se hizo también una reforma electoral donde una de las exigencias que puso eso era con Cedillo. el entonces, exactamente, con el presidente Cedillo, el entonces PRD, que la inmensa mayoría de sus cuadros hoy están en Morena, era que se introdujera una lista plurinominal para el Senado. Y en efecto, se hizo esa concesión para garantizar que fuera una reforma electoral con el mayor consenso posible. O sea, a ver, nada más para que quede claro, el PRD lo pidió en 1996, que hasta el Senado tuviera una representación proporcional. Y el presidente del PRD entonces era Andrés Manuel López Obrador. Ah, el presidente López Obrador. Exactamente, fue una exigencia sine qua non del PRD. Y finalmente se les concedió. Por lo tanto, todo lo que ahora está buscando Morena con esta reforma electoral es una absoluta incongruencia a su propia historia, porque ellos son los que pidieron mejor representación política a través de la representación proporcional, inclusión de las minorías políticas, acceso a recursos públicos, acceso igualitario a medios de comunicación. Todo eso lo pidió la izquierda y ahora están o quieren legislar en contra de todo lo que la izquierda históricamente buscó. Es una enorme incongruencia que, insisto, lo que busca es finalmente construir una nueva hegemonía, regresarnos 40 o 50 años en el tiempo y desconocer la pluralidad democrática, social, política que hay en este país. O se están traicionando sus ideales. Claro, están
están traicionando su historia y sus ideales. Muchos de los personajes que hoy están en Morena se beneficiaron de esa reforma. El propio Pablo Gómez, por ejemplo, él fue uno de los primeros diputados de representación proporcional después de aquella reforma de 1977, y así podríamos revisar las listas y legislativas. nada más decir que Pablo Gómez hoy en el gobierno de Claudia Sheinbaum es el representante, bueno, es el jefe de la unidad de inteligencia financiera. Sí, Pablo Gómez, el beneficiario de esas reformas que hoy el propio gobierno donde trabaja Pablo Gómez, lo quieren quitar. Digo, nada más para ir aclarando y quitarnos las máscaras, ¿no? Así de grave y así de incongruente, en efecto, ¿no? A ver, Fer, ahora, esa reforma de 1977, ¿por qué llegó? ¿Porque se había hecho un fraude? Bueno, el régimen político hegemónico que había existido en México a lo largo del siglo XX ya era insostenible, ¿no? Hay que recordar que en 1976 el entonces candidato José López Portillo fue candidato único, ganó con el 100% de los votos y ya había una presión social muy importante. El Partido Acción Nacional había llevado a cabo desde su fundación en 1939 una intensa lucha por exigir la democratización del país, por para que existieran condiciones equitativas para la participación política de todos los partidos. La izquierda pues se debatía entre las armas y las urnas, finalmente estaba ganando una visión mucho más civilista de participar políticamente y todas esas presiones finalmente lograron que se instalara una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, que estaba entonces presidida por Jesús Reyes Heroles, y finalmente se lleva a cabo esta reforma de 1977. Fue una reforma muy importante para la pluralidad política del país. Claro, ahora en el 2014, cuando se hace esta reforma que estabas allá en Mundo San Lázaro, pues es una reforma que sale por demanda del PAN y del PRD. Claro, en aquellos momentos sí. ¿Qué era lo que nosotros veíamos en aquel año? ¿Qué veían de error ahí? Nosotros veíamos que en muchos estados todavía los gobernadores, que mayoritariamente eran entonces del PRI, priistas, se comportaban como caciques, que controlaban sus órganos autónomos, entre ellos los órganos electorales. Entonces veíamos que a pesar de que a nivel federal las elecciones ya eran desde tiempo atrás libres, equitativas, competitivas, a nivel local todavía eso no había ocurrido. Entonces nosotros lo que buscábamos era generar condiciones de mayor equidad política, de mayor calidad democrática en los estados. Por eso se buscó como una de las principales, como de los principales elementos de aquella reforma, que el entonces Instituto Federal Electoral asumiera facultades a nivel local, por eso se transformó en Instituto Nacional Electoral. También se buscaba corregir la representación proporcional en los estados. Veíamos que en muchos estados seguía habiendo partidos hegemónicos en los congresos locales, que no se correspondía con la pluralidad social, política de cada una de esas entidades. Y si quitas la representación proporcional en San Lázaro, entonces, ¿qué me van a quedar? ¿200 diputados de Morena? Claro, 197 diputados de Morena. Lo que veríamos es una absoluta distorsión entre el voto ciudadano y la representación política. Es decir, veríamos a millones de ciudadanos que no estarían representados políticamente ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y eso es gravísimo para una democracia, porque entonces tú tendrías un Congreso que es donde se ejerce la soberanía nacional, la soberanía popular, donde se representa la diversidad social, que no estaría cumpliendo con esas funciones, porque tendrías un Congreso prácticamente monocolor, como eran los congresos en México antes de estas reformas, la del 77, luego hubo varias reformas en los años 80, la reforma del 96, la reforma del 2014. Entonces sería regresar, Irving, 40, 50, 60 años en el tiempo, y tienes hoy un país mucho más diverso y mucho más plural que lo que era antes. Este es un error. Los de Morena piensan que el país está escriturado a su nombre. Esto es una mentira. México es un país muy plural, muy diverso desde el punto de vista político, ideológico, desde el punto de vista religioso, incluso desde cualquier punto de vista somos un país muy plural, muy diverso, y esa diversidad, esa pluralidad tiene que encontrar un asiento en el poder legislativo, que es el espacio donde se discuten las leyes, donde se discuten los temas políticos, donde se representa a los ciudadanos. Por eso es tan grave esto que quiere hacer Morena, de terminar de una manera completamente artificial con la pluralidad del país. Es muy grave y puede ser el caldo de cultivo muy propicio para, ojalá no, pero para posteriores conflictos sociales, al no encontrar muchos sectores una representación legislativa. Claro, a ver, rápidamente, reducir el INE de 11 a 9 consejeros. Mira, realmente pudiera parecer inocuo, pero lo que ya funciona bien, ¿para qué lo cambias? El INE, desde la reforma definitiva a su estructura en el año 96, que ciudadanizó al INE, que le dio plena autonomía,
ya ha funcionado bien con 11 consejeros, incluso para que las propias comisiones hasta para repartirse, al ¿no? interior del INE puedan funcionar mejor, no hay una necesidad realmente para disminuirlos. Entonces, claro, y además, no parece responder, insisto, a ningún requerimiento. Además, la presidenta del INE está muy morenizada, ¿no? No los toca ni con el pétalo de una rosa Guadalupe Tadei. Hemos visto también que el INE también, la verdad, ha dejado o está dejando de cumplir con esa función. Eso es algo también de enorme preocupación. Tienen que poner la mira puesta. El INE es una de las instituciones que tenía una mayor confianza ciudadana que ya desgraciadamente está perdiendo. Claro, ahora rápidamente elegir a los consejeros por las urnas es algo que por lo menos ha pasado por la cabeza de Palacio Nacional. Es algo absolutamente absurdo, ¿no? Es un poco la misma lógica del Poder Judicial, ¿no? Hay cargos que por su propia naturaleza no pueden ser democráticos en el sentido de abrir su elección a toda la población. Los consejeros electorales, si fueran elegidos popularmente o democráticamente, entre comillas, se politizaría además su cargo, se partidizaría y se correría el riesgo de que llegaran ahí a puros incondicionales nuevamente del gobierno, del Estado, de Morena, que son los que tienen los recursos públicos para movilizar, para participar en ese tipo de falsas elecciones, como lo vimos recientemente en la elección judicial. Proliferarían nuevamente los acordeones, veríamos que llegarían perfiles de gente poco preparada, poco capacitada. Es verdaderamente un peligro para la democracia el que se eligiera de esa manera a los consejeros electorales. Claro, Fer, te aprecio mucho estos minutos y en verdad qué gusto verte. No, al contrario, un gusto estar siempre con ustedes. Ahí está, es Fer Doval, nada más puntualizar que esta reforma se presenta en los primeros días de septiembre. Morena buscará meterle acelerador allá en la Cámara de Diputados. Yo soy Irving Pineda, sigan la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.